capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que la revelación de tu palabra, Señor, sea firme a nuestros corazones. Permite, Señor, que podamos acercarnos de tal forma a ti, que los misterios de tu palabra, los misterios de esta enseñanza, invadan nuestro corazón, Señor, y nos den sabiduría para comprenderla. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice este primer versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación es lo contrario a la justificación. La condenación es el castigo a las acciones reprobables, ¿no? Cuando alguien va a juicio, hay una justificación o hay una condenación. Cuando hay una condenación, la persona recibe el castigo justo, y lo hago entre comillas, por lo que está cometiendo. Y lo hago entre comillas porque para nuestras leyes la justicia no existe, ¿no? Hay muchos que están inmersos en los reclusorios que no deberían estar allí, ¿no? Y hay muchos que están acá afuera que no deberían estar acá, ¿no? Deberían estar adentro. Entonces es una justicia del hombre que no corresponde a este tema. Pero la justicia de Dios, la justificación de Dios y la condenación de Dios son realmente, sin temor a equivocarme, adecuadas a lo que el hombre es. Y digo a lo que el hombre es y no a lo que el hombre hace, porque ante nuestros ojos todos estaríamos condenados. Ante nuestros ojos el ladrón de la cruz que fue llevado al cielo tendría que haber sido llevado al infierno, ¿no? Como el otro. Sin embargo, dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si tú has creído en el Señor Jesucristo para salvación, no hay nada que te condene, bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna acción que te lleve al infierno si estás en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces nos encontraremos, decía el hermano Parra cuando platicaba con él: híjole, hermano, qué sorpresotas nos vamos a llevar en el cielo. Porque los que nosotros diríamos, no, hasta crees cuándo va a llegar. Y también la Biblia habla de aquellos que le sirven al Señor y no llegan, ¿no? Qué sorpresotas nos vamos a llevar. Porque nuestro juicio es un juicio que no es sabio. El juicio del Señor sí que lo es. ¿Cuál es el único requisito entonces para que no haya condenación? Estar en Cristo Jesús. Así que parece que este capítulo, hermanos, y es un capítulo muy extenso, lo leímos en la mañana y yo estoy seguro, porque a mí me pasó, que lo íbamos leyendo y hay versículos que vamos recordando, ¿no? de todo nuestro andar. Y es un capítulo que estoy seguro nos llevaremos 2 o 3 semanas de analizar, porque es muy profundo. Pero para llegar a este capítulo, el apóstol Pablo ya nos dio 7 capítulos de introducción, ¿no? En donde tenemos que comprender que la santidad viene del creer. En donde tenemos que entender que los que son impíos, es decir, los que no creen en el Señor Jesucristo, son abandonados a su concupiscencia. Es decir, hace rato que escuchaba a mamá, yo me acordaba de muchas cosas, ¿no? Y de verdad había cosas que yo hacía que no molestaban a mi mente. Mi mente estaba reprobada. Por eso decía, tenía verdad en lo que ella decía, ¿no? Y nuestra obligación es señalar a los que amamos
cuando lo vemos de esta forma. Debemos estorbarles para que ellos mantengan esa vida diferente. Pero entonces ante esa mente reprobada yo puedo asegurarles que era impío, que no creía en el Señor. Porque cuando uno cree en el Señor nos estorba para pecar. No digo que lo impida, digo que nos estorba. Y cuando volvemos a pecar nos incomoda. Y cuando nos incomoda nos lleva a buscar estar con Él una vez más bien, reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón delante de Él. Eso es lo que el Señor hace con nuestra vida. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, nada más le pido a Pau que lo busque, por favor. Ustedes nada más ahí con su vista al frente. Juan capítulo 3, tiene un encuentro el Señor con Nicodemo. Y dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le ha invitado, le ha indicado, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Entonces Nicodemo, ante una pregunta pues superficial, le pregunta al Señor, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Acaso va a volver a entrar al vientre de su madre? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Llevamos semanas, y les decía por esto, que Pablo había entrado en una introducción previa a este capítulo 8. Llevamos semanas diciendo que el hombre es carnal porque proviene del primer Adán. Hace una semana les decía, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, los crea conforme a su imagen y semejanza, es decir, sin pecado. ¿Sí? Una vez que estos desobedecen al Señor, entonces saben lo que es el pecado. Yo creo que todos nosotros en este lugar sabemos lo que es el pecado. Todos sabemos que matar está mal, ¿no? Todos sabemos que robar está mal. Todos sabemos que responderle a nuestros padres está mal. Pero entre más nos acercamos al Señor, tenemos que ir viendo que hay actitudes nuestras que están mal y que otras veces no los vemos así. Si nosotros estamos sentados a la mesa y empezamos a hablar de un tema controversial, tarde o temprano el primero que se enoja se va en contra del otro, pero suave, ¿no? Y por eso las pláticas que eran de un tema terminan siendo de otros temas, porque buscamos cómo defendernos y a la vez ofendemos con quien estamos. Eso también es pecado, pero también es pecado cuando lo pensemos, aunque no lo digamos, ¿no? Entonces, ese cuerpo carnal fue el que nos heredó Adán. También posteriormente les leía acerca del nacimiento de Set y dice que Set fue conforme a la imagen de Adán, ya no conforme a la imagen de nuestro Dios sin pecado, conforme a la imagen y semejanza de Adán, es decir, en pecado. Ese es el cuerpo carnal. Entonces, dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. El Señor Jesucristo nació de la carne y del Espíritu. Por eso es que el nacimiento virginal de María es representativo, porque no fue de carne solamente, o sea, no fue nada más de María y de José. Fue de María, quien representa la carne en el mundo, y fue del Espíritu Santo, quien representa, por supuesto, a Dios. Por eso no dejó de ser hombre y no dejó de ser Dios. ¿Sí? Esto es lo que el Señor Jesucristo era. Porque tenía que venir y vivir como hombre y padecer como hombre y pagar por el pecado del mundo como hombre. Muy fácil hubiera sido que lo padeciese como Dios, ¿no?
teniendo todo el poder de decir hasta aquí. No, lo padeció como hombre, porque así decía la ley que tenía que ser padecido el pecado, en un sufrimiento corporal hasta que la persona fuese muerta. Entonces, lo que representa la carne es que nosotros tenemos a Adán como nuestro primer padre, ¿no? Por eso hay una inclinación de nosotros hacia el pecado. Y lo veíamos la semana anterior, ¿no? Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo? Y gracias doy al Señor Jesucristo, decía después, ¿no? Entonces, quisiese que los términos quedaran muy claros. Cuando habla de la carne se refiere a que nosotros como seres humanos tenemos la inclinación al pecado porque Adán y Eva desobedecieron en el huerto. Y esto lo único que hizo fue revelar a su mente que había bien y mal. Antes no lo sabían, ¿no? Decía, el día que tú comas de este fruto serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. El que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es nacer del Espíritu? Que nosotros reconozcamos a Jesucristo como Dios, como aquel que murió en la cruz pagando las culpas de todos nosotros. Mi pecado, el pecado de Jonatán, tenía como condenación, les decía hace un momento, morir en la cruz, morir y tener una muerte eterna con un sufrimiento eterno, estar en el infierno. Jonatán, creyente de que el Señor Jesucristo ha pagado por él, ha nacido de nuevo al Espíritu Santo de Dios. Y entonces la semana anterior decíamos, nuestro cuerpo carnal se inclina hacia el pecado, dice el apóstol Pablo, que hay de mí que quiero hacer lo bueno y lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Hay de mí que mi espíritu quiere agradar a Dios. Pero con esta carnalidad que hay en mi vida también hay pecado. Entonces, entendamos que la carnalidad está en nosotros y estará hasta que muramos. Y el Señor nos entregue o nos devuelva un cuerpo resucitado, que es incorruptible al pecado y que es inmortal. ¿Sí? Entonces, si quisiese que esos dos términos quedaran muy claros. Carnalidad proviene de Adán, porque Adán pecó y a través de ello nosotros pecamos constantemente, somos inclinados hacia eso, al seguir el anhelo de nuestro pensamiento, pero que también el Espíritu Santo habita en nuestra vida. Y por eso es que esa incomodidad existe. ¿Sí? Dice entonces, ahora pues, ninguna condenación, es decir, Jonatán, no tienes que morir eternamente, no tienes que ir al infierno, no tienes que pagar por todo lo que has hecho, no hay ninguna condenación, porque tú crees que Jesucristo murió por ti y por tus pecados, y eso te ha salvado. La condenación que era para mi vida, la llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y descendió al Seol, descendió al infierno, como yo tenía que haber descendido. Por tanto, la justicia de Dios, que sí es perfecta, pagó lo que se tenía que pagar por mi vida. Esa es la redención, pagar el precio justo para poder dar libertad a uno. Cuando nosotros encontramos la palabra redimir, quiere decir esto, que se ha pagado el precio justo, se pagaba el precio justo por los esclavos y les daban libertad. Eso era redimir. El Señor Jesucristo pagó el precio justo por mi vida, por mi pecado, y me dio libertad. Por eso hoy he nacido al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, todos aquellos que no han hecho una decisión por el Señor están expuestos al juicio que vendrá delante del Señor Jesucristo, en el que sus obras serán condenadas. Esos son los que andan conforme a la carne, ¿sí? Los que andamos conforme al Espíritu, hemos de entender que nosotros no estaremos en ese juicio, porque nuestro juicio es previo.
Si nosotros hemos creído, es suficiente para que Dios nos dé justificación. Entonces les decía en un principio, la condenación es lo contrario a la justificación. Justificación no es por mérito propio, es porque el Señor Jesucristo pagó nuestro pecado y entonces es que podemos ser justificados delante de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La semana anterior veíamos que la ley hecha por Moisés era una ley que condenaba. O sea, era una ley que era para salvación. Dice el apóstol Pablo, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley de Moisés era para que el pueblo se reconciliara con Dios y tuviese vida abundante. Sin embargo, al no cumplir con esta ley, hallaba condenación. ¿Sí? La ley debe tener ambas cosas, la justificación o la condenación. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué fue imposible para la ley de Moisés? Salvar al hombre del pecado y de la muerte. Eso era imposible para la ley. Si nosotros siguiésemos bajo ese mandato de la ley de Moisés dada en el monte Sinaí, sería imposible que cualquiera de nosotros salvase su vida, salvase su alma. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, justificar al hombre, por cuanto era débil por la carne, por cuanto todos nosotros somos débiles y pecamos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, nació de mujer. Todo nacido de mujer tiene un cuerpo carnal que se inclina hacia el pecado. Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en un cuerpo que pudo haber pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, al no pecar Él, todo el pecado nuestro pudo ser llevado y condenado para siempre. Por eso el pecado no tiene efecto sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida eterna. ¿Sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Insisto, hasta aquí todavía se refiere a que nuestras acciones no son calificadas por lo bueno o lo malo, sino en creer o no creer. Los que andamos conforme al Espíritu es porque nacimos de nuevo, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor. Hasta aquí no está hablando de obras, hasta este punto. Sin embargo, los siguientes versículos sí que lo hace. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense bien esta parte. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A ver, si el hermano ya me dijo entonces que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, tengo una vida espiritual y no carnal, entonces ¿por qué aquí dice si es que? Abusados, ¿eh? El hombre impiadoso, como vimos en Romanos, y tenemos que regresar, por eso les digo que es una introducción, el hombre impiadoso es el que no cree en el Señor. ¿Cómo podemos comprobar que no hemos hecho una confesión de fe? Porque el pecado no nos incomoda. Por más que haya venido quien haya venido, ¿no? El evangelista más reconocido de todo el mundo, y nos haya invitado a orar. Y ese día, como habló bonito, todos lloramos y todos dijimos, sí, Dios, yo quiero ser tu hijo. La única forma de que nosotros tengamos la certeza de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador
es que el pecado nos incomode. Insisto, no es que no pequemos, porque esto sería contrario a lo que el apóstol Pablo dice. Una vez más repito las palabras del apóstol Pablo del capítulo anterior. Miserable de mí, ¿quién me podrá rescatar de este cuerpo? El apóstol sabe que el cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo que se inclina a pecar. Esto no va a cambiar. Va a cambiar hasta que el Señor Jesucristo nos arrebate y nos perfeccione una vez más. Por eso, hermanos, es que es importante que nosotros todos los días busquemos al Señor. Insisto desde el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es, hermanos, la necesidad de su corazón? ¿Todavía nos pesa venir el domingo? Todavía decimos, ay, tengo que ir a la iglesia, es domingo. Ay, es que los domingos es cuando me paro tarde. Ay, es que no puedo llegar a la oración. Si es con afán de regaño, hermanos, Hoy puedo asegurarles que mi oración en la mañana fue con mucho dolor. Estaba Melania allá, el hermano Sergio llegó acá, y estuvimos orando así, nosotros tres. ¿Sabe cuánto me acordé de mi papá? Porque mi papá llegábamos con él, ¿no? A veces nada más venía yo porque nos veníamos antes. A las 11 en punto, hubiese uno, no hubiese nadie, hubiese 20, él comenzaba. En la clase del seminario, cuando nos enseñaba la liturgia, que es el orden en el culto, él decía, no cambiemos el orden en el culto, para que cuando los hermanos lleguen y vean que ya está la predicación o la alabanza, sepan que llegaron tarde. Hermanos, la única manera de acercarnos al Señor es orando. Yo les puedo asegurar que en nuestras casas no oramos, no dedicamos un tiempo para orar. Porque si fuese así, aquí estaríamos a las 10:30 de la mañana. En la semana hablé con Ismael y me dijo, oye, me falta el permiso para la construcción, ya me entregó la lámina, pero sin el permiso no puedes empezar. Y le dije, no te preocupes. Porque yo hace algunos meses les dije, vamos a preocuparnos por orar para que todos crezcamos espiritualmente. Y que la construcción sea una consecuencia de. Hoy que estaba orando en la mañana me acordé de eso. No estamos preparados para construir un templo, si no estamos preparados para orar media hora antes del servicio. No es así. No es posible que queramos que el Señor se muestre con poder en nuestras vidas de manera milagrosa si no estamos dispuestos a orar. Es bueno que oremos en nuestras casas, sí, pero como congregación tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar del Señor todos juntos. Y entonces dice este versículo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sabe cuáles son las cosas del Espíritu? Buscar a Dios. No sé cuántos lean la palabra como quedamos otra vez en enero, ¿no? Pero eso es buscar a Dios. Esas son las cosas del Espíritu. Queremos recomponer nuestra vida, o que nuestros hijos recompongan su vida, pero no estamos buscando a Dios. Dejárselo a la voluntad propia, eso es imposible. Eso no existe. Por los buenos deseos, no existe. Si buscamos al Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu entonces? Buscar al Señor de todo nuestro corazón. ¿Qué es nacer de nuevo? Como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo,
es que nuestro pensamiento esté enfocado en Dios y no en las cosas cotidianas. Muchas veces lo hemos insistido, está bien que nuestros hijos estudien, está bien que nuestros hijos sean dedicados, pero está mucho mejor que nuestros hijos anhelen estar aquí. Eso es buscar del Espíritu. Eso es lo que como iglesia debemos hacer. ¿Cuál es la consecuencia? Que el Señor va a mostrarnos que nuestra mente está reprobada y que hay pecado en ella y que hay pecado en nuestras vidas y que entonces iremos en pos de Él. Pero ¿cómo lo va a hacer si ni nos interesa buscarle? Palabras como las que me dijo mi mamá o las que me decía mi papá. Me decía, ya no vengas, ya no vayas al templo, vienes cuando quieres y cuando vienes, a veces yo tengo que morderme la lengua por las cosas que predico. O aquel que me decía ahí en la calle, cuando le dije ya no tomes, me dijo, no, no inventes. Si tú venías y tomabas aquí y al ratito ya estabas barriendo ahí en tu casa. ¿Y usted cree que en ese momento eso a mí me pegaba? No, porque mi mente estaba reprobada. Puedo decirles que en ese momento entonces no había tenido una decisión de fe por el Señor. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando usted tiene un anhelo de buscar del Señor, tiene un anhelo de orar, tiene un anhelo de leer la Biblia, tiene un anhelo de escuchar predicaciones, tiene un anhelo de agradarle al Señor, se ocupa del Espíritu. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, el pecado es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por supuesto que no podemos agradar al Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quiere estar seguro de que el Espíritu de Dios mora en su vida? Solamente medite un poco y piense. Si la última vez que usted pecó delante del Señor, usted se sintió mal y tuvo que venir delante de Él y pedirle perdón. Si eso ha sucedido, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en su vida. Si es de otra forma, no hay más que buscar al Señor para que Él se revele a nuestro corazón. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A ver, nosotros hemos venido escuchando que por más que nosotros anhelemos, como Pablo lo hacía, irremediablemente habrá pecado. Pero si hemos creído en el Señor Jesucristo, por ese Espíritu que habita en nosotros, Él dará vida a nuestro cuerpo y le dará vida en la resurrección. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el mismo Dios, levantará, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este último versículo, el versículo 13, es algo que debe dejarnos a nosotros tranquilos.
Cuando la palabra de Dios escribe la palabra espíritu, si lo hace con una E minúscula, se refiere a la persona, ¿sí? Al espíritu de la persona. Si lo hace con una E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, es decir, a Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si todos nosotros vivimos dándole vuelo a nuestra carne, vamos a morir, vamos a ser condenados, no hay remedio. Quiere decir que Dios no está con nosotros y que Dios nos ha reprobado en nuestra mente y nos ha dejado conforme a nuestra concupiscencia, dice los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Mas si por el Espíritu, y esa palabra Espíritu trae la E mayúscula, es decir, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué les digo que este versículo nos da tranquilidad? Porque el que hace morir las obras de la carne es el Espíritu Santo, no nuestro espíritu. Quiere decir entonces que nuestras obras mundanas o humanas, también son sometidas por el Espíritu Santo, no por nuestro propio espíritu. ¿Sí? A ver, hay muchos pastores que dicen, es que hay espíritu de odio en ti, atribuyéndole a Satanás y a los espíritus demoníacos que esto exista, ¿no? El espíritu de muerte, el espíritu de mentira, el espíritu de cansancio, a todo, y no estoy jugando, a todo le llaman espíritu. Esto es incorrecto. Cuando hay en nosotros, cuando la Biblia habla de nosotros, como mencionando la palabra espíritu, se refiere a que no a nosotros mismos, nosotros que habitamos este cuerpo, seguimos siendo inclinados al pecado, pero no habla de un espíritu demoníaco, habla de nuestro espíritu propio, ¿no? Estamos compuestos por cuerpo, por alma, por espíritu. Nuestro espíritu es el que acciona de esta forma. Pero cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios obra en nuestro espíritu. Y entonces provoca que nuestra inclinación tenga que ser hacia no pecar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice mas si porque tú quieres o tu espíritu anhela quebrantar las obras de la carne, entonces vas a vivir. No, habla del Espíritu Santo. Y hay un ejemplo muy claro. Cuando el Señor Jesús está en la última cena con sus discípulos, a Judas le dice indirectamente que él ha de ser el que le ha de entregar, ¿no? El que meta su mano, ese me va a entregar, ¿no? Y este va y mete su mano en su plato, él lo va a entregar. Y a Pedro le dice, Pedro, porque a todos les ha dicho, todos ustedes escandalizaréis de mí. Y Pedro dice, no, Señor, yo no lo haré. Aunque tenga que ir a la muerte, no me voy a escandalizar de ti. Y el Señor Jesucristo le responde, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Cuando vienen después de esta cena, va el Señor a Getsemaní, viene Pedro con ellos y le dice a Pedro, Pedro, velad y orar, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es, Jonatán, tu espíritu está dispuesto a agradarme, está dispuesto a no pecar, está dispuesto a obedecerme, está dispuesto a buscar de mí. Pero ¿qué le dijo antes? Velad y orad. ¿Sí? Si nosotros velamos y oramos, estamos más cercanos a vencer las tentaciones. Pero no lo hacemos. Velad y orad, porque a la verdad el Espíritu, el hermano Rafa, el hermano David, la hermana Carmen, la hermana Rosita, la hermana Leti, ustedes están dispuestos a agradar al Señor. Pero para que esa disposición de su pensamiento se concrete, hay que velar y hay que orar.
hay que buscar las cosas del Espíritu, porque están muy dispuestos y creo de verdad que cada uno de ustedes está dispuesto. Pero la carne, pero su cuerpo, pero el pecado que habita desde Adán en el pensamiento de cada uno de nosotros es débil. ¿Cuál es la manera de fortalecerlo? Velad y orad. Viene el Señor y ora a Dios y le dice: Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Él está velando y orando, ¿no? Lo está haciendo. Regresa y encuentra a Pedro dormido con los demás y les vuelve a decir: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se va una vez más el Señor y sigue orando y sigue clamando a Dios. Y regresa y les dice: ya no lo hagan. Y entonces vienen y entregan al Señor, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Que no veló ni oró, y que la carne fue débil, y que lo negó las 3 veces que el Señor le dijo. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Que sí veló y oró delante de Dios, que cumplió la voluntad del Padre. Esa es la diferencia. Entonces, estos capítulos muchas veces son usados para predicar que la salvación se pierde. Y estos versículos que hablan del Espíritu, ¿no? El que busca las cosas del Espíritu y el que busca las cosas de la carne, son utilizados para ello. Pero hay una profundidad más grande. Sí debemos pensar que cuando nosotros somos hijos de Dios, el mismo Espíritu Santo nos estorba. Pero también el Espíritu Santo nos declara que somos hijos de Dios, como leímos en este capítulo. Les decía la semana anterior, entre más nos acerquemos a Dios, más vamos a reconocer que somos indignos de estar delante de Él. El acercamiento con Dios nos va a llevar a pensar esto. Nuestro espíritu, al ser más fuerte, también mengua para que el Señor Jesucristo haga en nosotros. Así que, hermanos, de verdad es una invitación muy firme. Busquemos del Señor, ocupémonos de las cosas del Espíritu. Está bien, si tenemos que trabajar, es nuestra obligación también el hacerlo, ¿no? Si no podemos estar en este lugar, no podemos. Sin embargo, que nuestro anhelo esté dándole la importancia a nuestro Dios en nuestras vidas. Que nuestro espíritu esté anhelante de conocer del Espíritu Santo, para que nuestra carne tenga que ser sometida al anhelo de nuestro corazón. ¿Nos vamos a seguir equivocando? Sí, siempre. Toda nuestra vida vamos a seguir haciéndolo. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, todo eso habrá terminado. Porque volveremos a ser conforme a su imagen y semejanza, es decir, santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, como inicia este capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer, hermanos, si sigo pecando delante de Dios? ¿Te incomoda? Sí, me incomoda. Pues busca más del Señor, para que te incomode más, para que te incomode tanto, que tengas que clamar y decirle: Señor, quítalo de mi vida. Seguramente apartarás eso de tu vida, y seguramente vendrá otra cosa que te hará recordar que necesitas de un Salvador. Por eso es, hermanos, me atrevo a decir, no lo dice la Biblia, no. Me atrevo a pensar que después de nuestra conversión, Dios nos permite ver que sigue habiendo pecado en nuestra vida. Porque si no fuera así, más de uno pensaría que no necesita de un Salvador. El pecado nos recuerda que necesitamos de Jesucristo para que no haya condenación por estar en Él. Esa es la vida del cristiano. No es perfeccionar nuestras acciones,
porque no lo vamos a lograr. Por supuesto que debemos buscar y buscar y buscar comportarnos de una mejor forma. Porque aparte de que esto nos acerca, también acerca a los demás, ¿no? Cuando nosotros somos congruentes con lo que creemos, traemos a los demás al Señor. Cuando es lo contrario, los alejamos. Pero es importante que comprendamos. Y yo siempre pienso que el Señor tiene todo en sus manos. Y esta parte que decía mi mamá, les diré algo más fuerte. El que no crea en el Señor Jesucristo y no sea incomodado por su pecado, terminará en el infierno, sea su hijo o no lo sea. Por eso es importante que comprendamos la palabra del Señor, porque para el que no cree en Él, no hay otra solución. Es la eternidad en el infierno. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, no hay ninguna condenación. No hay nada que nos vaya a condenar, porque el Señor es el que hace su obra. Y su Espíritu Santo, como dice este último versículo, hará morir las obras de la carne en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes si cada uno de nosotros ha hecho una profesión de fe delante de ti. Te agradecemos porque la incomodidad que produce el pecado en nuestra vida nos recuerda que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz para poder alcanzar salvación. Señor, tú sabes que te amamos. Tú sabes que nuestro espíritu está dispuesto. Permite, Señor, que busquemos de las cosas del Espíritu, porque es la única manera de acercarnos más a ti. Pon corazones anhelantes de agradarte. Permítenos, como dice tu palabra en este mismo capítulo 8, permítenos saber. Permítenos que tu Espíritu Santo nos haga sabedores de que somos hijos tuyos. Trae esa convicción a nuestras vidas. Y permite que busquemos, Señor, que nuestras obras sean acorde a lo que nuestro espíritu anhela. Velad y orad, dice tu palabra a través de nuestro Señor Jesucristo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Nos ponemos en tus manos, sabedores de que en tu mano tú sostienes nuestra salvación. Te damos gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.